No hay sonido, no hay carrera, solo una marca en el suelo que no debería estar ahí. La pendiente es demasiado suave, la roca demasiado abierta. Aquí el viento no corta igual y la sombra no protege. Durante generaciones, este lugar ha sido solo un paso intermedio, nunca un destino. Y sin embargo algo lo ha cruzado. El entorno parece intacto. La nieve no muestra señales de lucha, no hay restos, no hay prisa. Pero el silencio es distinto. No es el silencio habitual de la altura donde todo permanece inmóvil porque nada puede moverse sin ser visto. Es un silencio expuesto, amplio, sin refugio. En este terreno cada desplazamiento cuesta más. Cada error tarda menos en cobrar forma. El margen es estrecho, el tiempo limitado y la energía finita. Algo ha cambiado, aunque todavía no es visible. Durante horas el paisaje permanece igual. El viento se desplaza entre las rocas bajas. El frío persiste pero no protege. Aquí no hay paredes naturales ni rutas claras de escape. El suelo obliga a avanzar más de lo necesario, a mostrar el cuerpo, a aceptar el riesgo antes de necesitarlo. Entonces aparece un solo individuo, un cuerpo diseñado para otro lugar. Se mueve con cautela pero sin urgencia. Su paso no revela lesión evidente, no hay señales claras de debilidad. Todo indica que no ha sido empujado, no ha huido. Ha llegado aquí por una secuencia de hechos que no deja rastros inmediatos. Este animal pertenece a las alturas, a la pendiente extrema, a la ventaja invisible que ofrece el terreno elevado. Allí el error puede corregirse. Aquí no. En este punto no sabemos cuánto tiempo lleva fuera de su entorno habitual. Tampoco sabemos cuánto podrá sostener este cambio. La naturaleza no anuncia las transiciones. No marca el momento exacto en que una rutina deja de funcionar. Solo permite que las consecuencias aparezcan. A partir de ahora, cada decisión observable tendrá un costo. Cada desplazamiento reducirá una reserva que no se renueva rápido. Y cada intento fallido quedará registrado en el cuerpo, no en el paisaje. Seguiremos a este individuo durante este periodo inestable, sin intervenir, sin anticipar resultados. Porque en la naturaleza el peligro no siempre ataca de inmediato. A veces simplemente espera. Antes de este desplazamiento el espacio estaba claramente definido. La altura no era solo un lugar, era una estructura. Pendientes abruptas, rocas fragmentadas, corredores estrechos que obligaban a cualquier movimiento ajeno a revelarse con anticipación. En ese entorno, el terreno trabajaba a favor del individuo. No ofrecía abundancia, pero sí control. Cada elevación funcionaba como punto de observación, cada saliente como cobertura. El viento constante ayudaba a borrar rastros y a diluir señales. La rutina no era visible como una secuencia rígida, pero sí como una repetición funcional. Desplazamientos largos, seguidos de pausas breves. Zonas de descanso siempre elevadas. Trayectos que evitaban superficies abiertas. El cuerpo avanzaba con economía, reduciendo pasos innecesarios. El tiempo no se medía en horas, sino en ciclos de actividad y recuperación. En la altura, el margen de corrección existe. Un intento fallido no implica exposición inmediata. El terreno permite retroceder, rodear, desaparecer. La energía invertida se compensa con seguridad. No es un entorno indulgente, pero es predecible. Ese equilibrio comienza a mostrar pequeñas fisuras. Al principio no hay un cambio evidente en la conducta general. El patrón se mantiene. Los desplazamientos siguen siendo amplios. Las pausas frecuentes. Sin embargo, la duración de ciertos trayectos se alarga. Las rutas habituales requieren más tiempo del esperado. No hay prisa, pero hay insistencia. El individuo vuelve a recorrer zonas que antes bastaban con una sola pasada. La presión no se manifiesta como un evento único. No hay tormenta repentina ni interrupción visible del entorno. Es una acumulación lenta. El gasto energético aumenta sin que haya una recompensa proporcional. Cada desplazamiento exige más del cuerpo. Cada pausa devuelve menos. El terreno alto sigue estando disponible, pero deja de ser suficiente. El individuo permanece más tiempo en movimiento. No se detiene donde antes lo hacía. Algunas áreas de descanso quedan sin uso.
No porque hayan desaparecido, sino porque ya no cumplen su función completa. La seguridad permanece, pero el retorno es menor. Con el paso de los días, el patrón se expande. El área cubierta es más amplia. Las rutas se extienden hacia zonas que antes solo funcionaban como transición. Pendientes menos pronunciadas. Rocas más separadas. Espacios donde la sombra no cubre por completo. No hay señales de enfrentamiento directo. No aparecen marcas recientes que indiquen conflicto. El entorno no muestra alteraciones abruptas. Todo indica que la presión no proviene de una amenaza inmediata, sino de un desajuste gradual entre el esfuerzo y el resultado. En la altura, cada error tarda en materializarse. Aquí el error es acumulativo. La primera incursión a menor elevación no parece definitiva. Es breve, un trayecto exploratorio. El individuo avanza, se detiene y retrocede. El cuerpo permanece bajo control. No hay urgencia. No hay señales claras de agotamiento extremo. Todo indica cautela, no necesidad desesperada, pero el terreno responde de manera distinta. El suelo obliga a recorrer distancias más largas para cubrir el mismo espacio. La visibilidad aumenta, pero no a favor del individuo. Aquí ver no implica controlar. Las rutas de escape se diluyen. Cada opción implica exposición. Tras esta incursión, el individuo regresa a zonas más altas. No abandona de inmediato su entorno habitual. La rutina no se rompe por completo. Se ajusta. Los días siguientes repiten el patrón. Altura. Transición. Descenso breve. Retorno. Cada vez el trayecto hacia abajo se extiende un poco más. No hay una línea clara que marque el cambio. Es un deslizamiento progresivo. El cuerpo comienza a mostrar signos sutiles de desgaste. No lesiones evidentes, pero sí una reducción en la duración de ciertas pausas. El descanso es más corto, la recuperación menos completa. El tiempo dedicado a permanecer inmóvil se reduce. En este punto, la ventaja del terreno alto sigue existiendo, pero ya no domina la ecuación. El individuo continúa utilizándolo, pero no logra resolver la presión acumulada solo con altura. El entorno inferior presenta oportunidades distintas, no mejores, solo diferentes. Espacios más abiertos implican mayor probabilidad de encuentro, pero también mayor riesgo. La energía invertida en desplazamiento es mayor. El margen de error menor. El individuo no permanece abajo por largos periodos. Cada incursión es medida, calculada en función del costo inmediato, no del beneficio potencial. No hay indicios de que este terreno sea preferido. Es tolerado. A medida que el tiempo avanza, el límite entre territorio principal y zona secundaria se vuelve menos definido. El espacio se amplía, pero el control se fragmenta. El cuerpo debe responder a más variables. El entorno deja de ser una extensión predecible y se convierte en una serie de decisiones consecutivas. En la altura, el riesgo se concentra en momentos específicos. Abajo, el riesgo es constante. La primera presión real no llega en forma de confrontación, sino de fatiga. El cuerpo tarda más en recuperar temperatura tras periodos de inmovilidad. Los desplazamientos largos dejan una carga que no se disipa por completo antes del siguiente movimiento. El individuo continúa. No hay retirada definitiva ni regreso completo a la altura. El patrón intermedio se establece como norma. No porque sea óptimo, sino porque es funcional, al menos por ahora. En este punto, el equilibrio original ya no existe. Ha sido reemplazado por una adaptación incompleta. El terreno alto sigue siendo un recurso, pero ya no es suficiente por sí solo. El terreno bajo introduce nuevas variables que aún no han mostrado todas sus consecuencias. La presión no es inmediata, pero es constante. Y en la naturaleza, lo constante termina imponiéndose. El patrón se mantiene durante varios ciclos, pero su efecto no es neutro. Cada descenso añade una carga que no se disuelve al regresar a la altura. No queda registrada en el terreno ni en marcas visibles, sino en el cuerpo. La repetición no refuerza la estrategia, la desgasta. En las zonas elevadas, la inmovilidad es una forma de control. El terreno reduce variables. El cuerpo puede permanecer quieto sin exponerse.
Abajo la inmovilidad no protege de la misma manera. El espacio abierto obliga a sostener la atención durante más tiempo. El descanso pierde profundidad. El frío actúa de forma distinta. La energía se consume incluso cuando no hay movimiento. Cada descenso exige más pasos de los necesarios para cubrir la misma distancia que en la altura. El suelo no canaliza el desplazamiento. Obliga a rodear, a corregir, a sostener el peso durante trayectos más largos. El cuerpo responde con cautela, pero el costo se acumula. La primera señal de desgaste no aparece como una falla evidente. Aparece como una modificación sutil en el ritmo. Las pausas se alargan en algunos tramos y se acortan en otros. La recuperación no devuelve el mismo nivel de estabilidad. El tiempo dedicado a permanecer inmóvil se reduce no por urgencia, sino porque la quietud deja de ser completamente segura. La rutina, que antes funcionaba como un sistema eficiente, comienza a producir fricción. El individuo sigue alternando entre altura y terreno bajo. No abandona ninguno de los dos, pero el equilibrio entre ambos se vuelve más frágil. Cada transición implica un ajuste. Cada ajuste consume recursos que no siempre se reponen. En el terreno inferior, el individuo utiliza bordes de roca y irregularidades del suelo como puntos de anclaje. El desplazamiento se fragmenta. Avanza unos metros, se detiene, evalúa, continúa. Este patrón reduce la exposición inmediata, pero aumenta la duración total del trayecto. El tiempo se convierte en un factor activo de desgaste. La visibilidad en estas zonas es mayor, pero no ofrece control. Ver más no significa dominar el espacio. Las rutas de salida no están definidas. La cobertura aparece de forma intermitente. Cada decisión debe tomarse sin una garantía clara de corrección. A medida que los días avanzan, la distancia total recorrida aumenta. No porque el individuo acelere, sino porque necesita cubrir más terreno para sostener la misma posibilidad. La altura sigue ofreciendo seguridad relativa, pero ya no resuelve la presión acumulada. El descenso, por su parte, no ofrece una solución clara. Solo prolonga la secuencia. El cuerpo comienza a mostrar signos de fatiga acumulativa. No hay una lesión evidente, pero sí una pérdida gradual de eficiencia. Algunos movimientos requieren más tiempo. Algunos saltos se evitan. El margen de corrección se reduce. En una de las incursiones, el individuo se desplaza por una franja donde la pendiente se suaviza y el espacio se abre. La cobertura es escasa, el suelo es continuo. El avance exige mayor exposición. Aquí cualquier corrección implica un costo mayor. El individuo se detiene con frecuencia. Permanece inmóvil durante largos intervalos, manteniendo el cuerpo bajo y el peso distribuido para reducir ruido. En este estado, la tensión se sostiene en lugar de liberarse. El descanso no es completo. El frío actúa sobre una superficie mayor del cuerpo. El tiempo pasa sin devolver energía. En la altura, el error puede corregirse con un cambio de ángulo. Abajo, el error se amplifica. A cierta distancia, el entorno ofrece una variación mínima, un movimiento apenas perceptible en el fondo del espacio abierto. No es una presencia clara, no hay una aproximación inmediata, solo un cambio en la quietud del paisaje. El individuo reduce aún más el ritmo, ajusta su postura, orienta el cuerpo hacia esa variación. La aproximación ocurre por segmentos. Avanza unos pasos, se detiene, espera. No hay carrera, no hay impulso. El terreno no lo permite. Cada metro ganado exige exposición. Cada segundo invertido mantiene la tensión. Cuando la distancia se reduce, el problema se vuelve evidente. El último tramo carece de cobertura. No hay pendiente que oculte el cuerpo. No hay roca que cierre el espacio. El cruce final debe realizarse a la vista. El individuo espera. La espera es prolongada. El tiempo actúa en contra. La energía se consume sin producir avance. El viento se mueve de forma irregular. El aire no canaliza el olor. La información llega incompleta. El movimiento distante cambia. La oportunidad se desplaza. El individuo ajusta la posición, pero el ajuste implica pasos adicionales. El margen se estrecha. Finalmente, el individuo inicia el avance final. No es un movimiento explosivo.
Es un desplazamiento más rápido pero aún contenido. El terreno responde con una irregularidad mínima grava suelta bajo una pata. No es un sonido fuerte, no es un evento dramático, pero en un espacio abierto basta. La variación distante se aleja. No hay contacto, no hay persecución. La oportunidad se disuelve en distancia. El individuo se detiene, permanece inmóvil durante varios minutos. El intento no se repite, la energía invertida no regresa. El tiempo perdido tampoco. En la altura, un intento fallido puede corregirse con un cambio de ruta. Abajo, la ruta no ofrece alternativas inmediatas. El retorno comienza sin urgencia. El individuo se desplaza hacia una zona con mayor fragmentación de roca. La cobertura mejora ligeramente, pero el trayecto es más largo. Cada paso añade carga. Durante el retorno, el cuerpo muestra signos claros de desgaste funcional. Las pausas se vuelven más frecuentes. Algunos movimientos pierden fluidez. No hay colapso, pero hay una acumulación que ya no puede ignorarse. En los ciclos siguientes, el patrón se repite con variaciones menores. El individuo evita los tramos más abiertos. Cambia de ruta hacia zonas más quebradas. Esto reduce la exposición directa, pero aumenta la distancia recorrida. El intercambio es constante, menos riesgo inmediato a cambio de mayor gasto total. En una pausa prolongada, el individuo permanece en un saliente bajo. La roca ofrece sombra parcial. El descanso es incompleto. El entorno inferior no permite una desconexión total. El aire circula de forma irregular. La temperatura fluctúa. El cuerpo no recupera completamente. A partir de este punto, la presión deja de ser episódica y se convierte en un estado. No hay un evento único que marque el cambio. La acumulación lo define. El individuo ajusta su comportamiento. Reduce la exploración lateral. Repite rutas conocidas. La repetición reduce incertidumbre, pero aumenta previsibilidad. El entorno no se vuelve más favorable, solo se vuelve menos desconocido. Las horas de actividad se desplazan. Algunos movimientos ocurren cuando la luz reduce contraste. Esto disminuye exposición, pero también limita visibilidad. Ver tarde implica reaccionar tarde. El equilibrio es inestable. En uno de los desplazamientos, el individuo entra en un corredor donde la roca vuelve a fragmentarse. La cobertura mejora. La pendiente aumenta ligeramente. El movimiento se vuelve más fluido. Por un momento el entorno se asemeja al terreno alto. La ventaja reaparece de forma parcial, pero la cobertura se interrumpe. El espacio vuelve a abrirse. El individuo se detiene antes de cruzar. No fuerza el avance. La oportunidad se abandona sin intento final. Esta renuncia evita un fracaso inmediato, pero añade tiempo al déficit. El cuerpo continúa consumiendo sin recuperar. La presión se mantiene. En los ciclos siguientes, el comportamiento muestra un cambio claro. Los saltos largos se reducen. El individuo prefiere pasos cortos y trayectorias más seguras. Esto disminuye el riesgo de caída, pero aumenta el tiempo de exposición y el gasto acumulado. La presión ya no proviene solo del entorno. Proviene del cuerpo que responde con menor margen. Cada decisión pequeña adquiere peso. Cada corrección cuesta más. El individuo no abandona el terreno bajo. Tampoco lo domina. Lo utiliza dentro de límites cada vez más estrechos. La altura sigue siendo un recurso, pero ya no puede sostener la rutina por sí sola. Al final de este acto, no hay una escena definitiva que marque un punto de quiebre. Lo que hay es un estado claro, menos reserva, menos margen, más dependencia de decisiones mínimas. La ventaja original sigue existiendo, pero ya no alcanza para absorber el desgaste acumulado. Y en la naturaleza, cuando una ventaja deja de compensar el costo, no aparece de inmediato, se acumula. El desgaste acumulado no produce un quiebre inmediato. No hay un momento claro en el que el cuerpo ceda por completo ni una señal visible que marque el final de una fase. Lo que ocurre es un ajuste, lento, medido, casi imperceptible, si no se observa con continuidad. El individuo reduce la amplitud de sus desplazamientos. El espacio que recorre se contrae. No porque el entorno haya cambiado, sino porque el margen interno ya no permite sostener exploraciones amplias.
Cada paso debe justificar su costo. Cada pausa debe devolver algo aunque sea estabilidad. La altura sigue presente pero ya no como base principal. Funciona como referencia, como punto de control ocasional. El individuo la utiliza para recuperar parte de la ventaja perdida, pero no permanece allí el tiempo suficiente para restablecer el equilibrio original. La altura ya no resuelve la presión acumulada, solo la ralentiza. En el terreno bajo el comportamiento se vuelve más selectivo. Las rutas abiertas quedan descartadas. Las zonas con cobertura parcial adquieren prioridad, aunque impliquen trayectos más largos. El individuo prefiere fragmentar el recorrido antes que exponerse de una sola vez. La eficiencia deja de medirse en distancia y empieza a medirse en riesgo evitado. El movimiento se vuelve más bajo, más contenido. El cuerpo se mantiene cerca del suelo durante más tiempo. Esto reduce visibilidad, pero también limita velocidad. En la altura, la velocidad puede corregir un error. Abajo, la velocidad expone. El individuo elige perder rapidez para ganar control. Las pausas cambian de función. Antes servían para recuperar energía. Ahora sirven también para evaluar. El entorno inferior no se deja leer con facilidad. Las corrientes de aire cambian sin patrón claro. Los sonidos no se canalizan. La información llega fragmentada. Permanecer inmóvil durante más tiempo permite acumular datos, pero también consume calor. El individuo alterna entre espera prolongada y desplazamientos cortos. No hay trayectos largos sin interrupción. El cuerpo no se lanza a cubrir espacio, lo ocupa por segmentos. Cada segmento es una decisión aislada, no parte de una secuencia fluida. En este punto, la adaptación no se manifiesta como una solución elegante. No hay un nuevo patrón que sustituya al anterior de manera eficiente. Lo que aparece es una forma de contención. Una manera de evitar que la presión se convierta en colapso. La caza, cuando ocurre, no sigue un esquema claro. No hay persecuciones largas ni cierres rápidos. Las oportunidades se reducen a encuentros breves mal definidos, donde el éxito depende más de la posición inicial que del impulso final. El individuo no fuerza el cierre. Evalúa. Si el entorno no ofrece cobertura suficiente en el último tramo, se detiene. Esta contención evita pérdidas mayores, pero prolonga la escasez. La energía no se recupera al mismo ritmo que antes. El cuerpo se mantiene funcional pero no holgado. Cada día comienza con menos reserva que el anterior. En una zona donde la pendiente vuelve a incrementarse ligeramente, el individuo establece un punto de observación temporal. No es altura verdadera, pero permite controlar un espacio reducido. Desde allí el entorno inferior se vuelve parcialmente legible. El individuo utiliza este punto para sincronizar movimientos con cambios mínimos en la luz y el viento. El tiempo se convierte en la variable principal, no el tiempo como duración, sino como oportunidad. Hay momentos en los que el entorno se vuelve brevemente más estable. El viento se alinea. La luz reduce contraste. Durante esos intervalos, el individuo se desplaza. Fuera de ellos se espera. Este ajuste no elimina el riesgo, solo lo distribuye. La reducción de saltos largos se vuelve consistente. El cuerpo evita impactos innecesarios. Prefiere trayectorias que mantengan contacto constante con el suelo, aunque eso implique mayor fricción y gasto acumulado. La prioridad ya no es ahorrar energía, sino preservar integridad. En el terreno alto, una caída puede corregirse con espacio. Abajo, una caída puede terminar la secuencia completa. El individuo actúa en consecuencia. A medida que los días avanzan, el espacio utilizado se vuelve más definido. No más amplio, sino más conocido. El individuo recorre las mismas rutas con pequeñas variaciones. Esto reduce incertidumbre, pero también fija límites. No hay expansión, solo consolidación. La altura deja de ser un objetivo al que regresar y se convierte en una opción eventual. El individuo no muestra intentos claros de reinstalarse por completo en su entorno original. No porque no pueda, sino porque hacerlo no resolvería la ecuación actual. Volver a la altura implicaría repetir el ciclo sin garantía de cambio. En lugar de eso, el individuo acepta un estado intermedio. No es preferido, es tolerado.
El cuerpo responde a este estado con ajustes fisiológicos sutiles. La actividad se concentra en momentos específicos del día. El descanso se fragmenta. No hay largos periodos de inmovilidad profunda. El entorno inferior no permite desconexión completa. Siempre hay una variable activa. La adaptación también implica renuncia. El individuo deja de intentar cubrir ciertas áreas que antes exploraba, no porque sean inaccesibles, sino porque el costo de llegar hasta ellas supera el posible beneficio. La vida diaria se contrae a lo necesario. En una de las salidas, el individuo se encuentra con un tramo donde la roca vuelve a ofrecer cobertura sólida. No es altura, pero se le parece. El cuerpo se mueve con mayor fluidez. Durante un momento la secuencia se siente más cercana al patrón original. La ventaja reaparece de forma parcial, pero el tramo es corto. La cobertura se interrumpe. El terreno vuelve a abrirse. El individuo no persigue la ilusión de control. Se detiene antes de perderlo otra vez. Este comportamiento marca un cambio claro, ya no prueba los límites. Los reconoce. La adaptación no trae recompensa inmediata. No hay una escena que marque éxito. Lo que trae es continuidad. El individuo logra atravesar jornadas sin aumentar el déficit. No recupera, pero tampoco pierde al mismo ritmo. Este equilibrio precario se sostiene sobre decisiones pequeñas. Esperar en lugar de avanzar. Retroceder unos metros para evitar un cruce expuesto. Abandonar una oportunidad que antes habría intentado cerrar. Cada una de estas decisiones evita un riesgo, pero suma tiempo. El tiempo en este contexto es un costo aceptable. El colapso no lo es. El individuo permanece en este estado durante un periodo que no se define por eventos, sino por estabilidad relativa. El entorno no se vuelve favorable. Simplemente deja de empeorar de manera inmediata. La presión sigue presente, pero ya no se intensifica con cada ciclo. No hay victoria. No hay retorno al dominio total del espacio. Hay adaptación funcional. El individuo continúa moviéndose entre zonas que no fueron diseñadas para él. Ajusta su cuerpo a un terreno que no maximiza sus capacidades, pero tampoco las anula por completo. La vida diaria se convierte en una serie de compensaciones. En la naturaleza, adaptarse no significa mejorar. Significa persistir sin romperse. Y en este punto eso es suficiente. El entorno no registra lo ocurrido. No guarda memoria del desgaste, ni del ajuste, ni de las decisiones evitadas. La roca permanece. El viento continúa recorriendo las mismas líneas abiertas. La pendiente no cambia para facilitar nada. El individuo sigue allí. No ha recuperado la ventaja que ofrecía la altura. Tampoco ha conquistado el terreno inferior. Permanece en un espacio intermedio sostenido por adaptaciones que no garantizan estabilidad a largo plazo, pero permiten continuar. No hay señales de triunfo. No hay indicios de derrota definitiva, solo continuidad. Desde fuera, el desplazamiento hacia zonas más bajas podría interpretarse como un error, como una pérdida innecesaria de ventaja. Pero la naturaleza no evalúa en términos de decisiones correctas o incorrectas. Solo muestra consecuencias. Y las consecuencias no siempre se revelan de inmediato. El individuo no abandonó la altura por un evento visible. No hubo una fuerza clara que lo empujara. Lo que ocurrió fue un desajuste gradual entre lo que el entorno ofrecía y lo que el cuerpo podía sostener. Cuando esa distancia se volvió demasiado estrecha, la altura dejó de ser suficiente por sí sola. Aquí, sobrevivir no significó elegir el mejor lugar, sino aceptar el menos costoso en ese momento. La adaptación que observamos no devuelve control total. No restaura eficiencia. Lo único que hace es reducir el ritmo de pérdida. En la naturaleza eso basta para que un ciclo continúe. El entorno no recompensa la valentía. No castiga el error con dramatismo. Simplemente sigue. Y el individuo también, mientras se mantenga funcional, mientras pueda ajustar su comportamiento antes de que el desgaste se vuelva irreversible. La historia no termina. No porque exista un plan, sino porque el cuerpo aún responde. La pregunta no es por qué abandonó la altura. La pregunta es qué ocurre cuando una ventaja evolutiva deja de resolver la vida diaria. La supervivencia depende más del entorno en el que se nace.
o de la capacidad de adaptarse cuando ese entorno ya no alcanza? Déjalo en los comentarios.